La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, repito, laboralmente hablando. Viernes 2 de julio del año 2021. Una de las cosas más sorprendentes con las que me he topado en estos días posteriores a la elección intermedia es esa visión tan profundamente arraigada que tenemos los mexicanos, con excepciones por supuesto, es esa visión, decía, del cortoplacismo. Estamos profundamente convencidos que es posible lograr cambios trascendentes en la mentalidad de nosotros, de los mexicanos o de grupos amplios de la sociedad, casi de manera mágica. A mí me gusta recordar como contraejemplo de eso, es el cambio que se operó en la mentalidad de la sociedad mexicana a partir quizá del año 71-72, de una manera ya clara y abierta, pero también sistemática, es la que tiene que ver con la fecundidad, o dicho de otra manera, con el número de hijos nacidos vivos que tiene una mujer durante su vida fértil. Las Naciones Unidas marca que la vida fértil está entre los 15 y 49 años. Sin embargo, en el censo o en los resultados del censo del año 2020, dados a conocer recientemente, INEGI abre ese abanico y habla del número de hijos nacidos vivos por mujer desde los 12 años, como un reconocimiento, que además me parece positivo reconocer ese problema del embarazo adolescente, pero también trae el dato de nacidos vivos por mujer durante su vida fértil de los 15 a los 49 años. Bien, hecha esa acotación, debo recordar también que en 1970, datos censales, la mujer mexicana tenía en promedio 6.7 hijos nacidos vivos. Y para el censo del 2020, ese número ya es de 1.5 hijos nacidos vivos por mujer. De 1970 a 2020 estamos hablando de medio siglo, 50 años. Aun cuando este cambio del que estoy hablando ya se advirtió de una manera clara y arraigada en la mentalidad de la mujer mexicana en el año 2010, es decir, 40 años después. Un cambio de esa profundidad requirió 40 años de un trabajo sistemático, permanente, coordinado de todas las áreas del Estado mexicano, de todos los gobiernos de los estados, de gobiernos municipales y evidentemente de organizaciones sociales también. Se logró un cambio, como dije, cultural profundo, que hoy ha cambiado el panorama demográfico del país, pero tomó 40 años. En lo electoral estamos ante un problema similar o quizá más complicado. ¿Cómo hacer que el porcentaje de abstencionismo, para empezar, baje del 50% promedio a niveles, vamos a decir, del 20-25%? Poniéndole números a esto, diría lo siguiente. En esta elección intermedia votó el 52% de la lista nominal. La lista nominal tenía, para decirlo fácil, 94 millones de ciudadanos el día de la elección. El 50% son 47 y el otro 2% de 94 serían prácticamente 2 millones más. Es decir, estamos aquí ante un voto de 49-50 millones de mexicanos. ¿Y qué pasó con los otros 44? Por X o Y razón, decidieron no salir a votar, pero tampoco hace 3 años, hace 6, hace 9, hace 12 y hace muchos años.
¿Qué pasaría si en la elección del año 2024, en vez de un abstencionismo del 50%, este se redujere al 25%? Y que los números para el 2024 de la lista nominal no sean ya 94 millones, sino quizá, para ponerlo fácil también, 98. Quiere decir que estaríamos ante una realidad increíblemente positiva. Las 3/4 partes de 98 millones habrían salido a votar. Estamos entonces hablando aquí, si a 98 lo dividimos entre 4, tendremos casi 18, 72, 19, 40, 76, dividiendo entre 4, 24 y medio, por 3, 72, 73, pongámosle 75 millones de votantes. Una avalancha así de votantes no solo sorprendería a muchos, sino también sorprendería a más muchos, diría el clásico, por los resultados electorales. ¿Por qué? Porque en ese otro 25% habría mucho de ese voto oculto que a veces teme salir a votar y expresar sus preferencias electorales. Una de las tareas, pues, que vale la pena tener presente para los partidos políticos y para organizaciones sociales interesadas en el tema es bajar los niveles tan altos de abstencionismo. La democracia mexicana es una democracia joven, débil, imperfecta, pero en la medida en que grupos de la sociedad convenzan a millones y millones de mexicanos que no lo han hecho en 4 o 5 elecciones anteriores, salir a votar el 2024 sería un grandísimo avance. Esa avalancha de votos, que los más serían votos de castigo para el mal gobierno, enviaría un mensaje importante a los partidos políticos en cuanto a su desempeño como organizaciones de interés público, pero también en lo que se refiere a sus métodos de selección y designación de candidatos. Cuando en una sociedad los ciudadanos participan a esos niveles, 70, 75 u 80%, sin que sea obligatorio el voto, sino hacerlo por convencimiento, esa democracia resulta fortalecida. Y México requiere de manera imperativa y urgente fortalecer nuestra democracia. Este gobierno, no obstante que de dientes para afuera dice queremos hacer esto, no es cierto. La democracia le causa urticaria al presidente y le causa urticaria también a los que lo rodean. Para ellos lo cómodo es que vote menos gente, para que su voto duro al que pueden movilizar sea el que determine los resultados electorales. Eso debilita a la democracia mexicana, la pone en condiciones de indefensión ante los cacicazgos políticos y ante visiones autoritarias. Por eso me sorprende a mí que personajes que se mueven en las organizaciones de la sociedad dan por hecho que es posible en periodos cortos cambiar la mentalidad del ciudadano. 3 meses antes de las elecciones hay que empezar a promover. Ya es inútil 3 meses antes. El día siguiente al proceso electoral hay que empezar a trabajar para la siguiente elección. Que en esos 3 años, y ya perdimos prácticamente un mes, en esos 3 años hay que trabajar sistemática y permanentemente en una labor de convencimiento al ciudadano que se abstiene para que ya no lo haga, que salga a votar, a expresar sus preferencias. No estoy diciendo que vamos a convencerlo de que vote por este o aquel partido, no.
debemos convencerlo para que salga a votar y que él, en una actitud libérrima, decida a quién otorgarle su voto. Y debemos darle elementos no solo para que se convenza de la utilidad de salir a votar, sino que también, antes de hacerlo, le preste atención al candidato y a sus antecedentes. Si hiciéramos nosotros eso de aquí al año 2024, la democracia mexicana saldría muy fortalecida. Por eso, cuando usted escuche a militantes o dirigentes de organizaciones de la sociedad que hablan de cambios casi mágicos, no les crea. Eso no es posible. Y recuerde usted que tomó 40 años convencer a la mujer mexicana que no era bueno seguir teniendo 7 hijos o casi 7 hijos como lo hacía en 1970. Aun cuando tampoco es bueno tener 1.5 hijos ahorita por los efectos negativos en materia demográfica que hablaremos en una mañanera posterior. Pero por lo pronto, la tarea hoy, ¿cuál es? Trabajar para reducir el abstencionismo y convencer a ese elector, a todos, que deben analizar el voto. No entregarlo ciega y acríticamente a impresentables. No creerle al poderoso de que hay que votar por esto para lograr esto. No es cierto eso. Por eso, yo le pediría de manera muy anticipada, cuando acuda a la casilla el 2024, primero, decida salir, y segundo, llegue con su voto analizado. Le agradezco su atención y le ofrezco una disculpa por estar planteando algo que a muchos les podría parecer prematuro, pero que pienso que ya vamos tarde porque debimos haber empezado el día 7 de junio. Muchas gracias y lo espero mañana en la mañanera de Ángel Sabatina. Gracias.